Listo. Sí, maestra, ya. La más cargada en trabajos, maestra, esta semana. ¿Usted cree? No, hombre, pues si va uno sí y uno no con los scrums, está bastante ligero. No. No, con tareas de mucha investigación, pero bueno, pues es parte de la carrera. Hay que acostumbrarnos a eso. Miren, les voy a dar un tip para la cuestión de investigación. Primero se van a ir a Google Académico, van a googlear en la página principal de Google, van a buscar académico, eso es lo que van a escribir, o Google Scholar, cualquiera de los dos nombres es exactamente lo mismo. Esto los va a llevar a un buscador específico de Google, en donde hay publicaciones ya de revistas arbitradas, hay libros, PDFs, pues obviamente ya publicados, no hechos por cualquier persona, ¿no? O sea, tienen como un sustento. Entonces, aparte de que les va a dar ya artículos específicos de revistas, ¿cómo se dice? De revistas regladas, aparece también allí, que esto es muy, muy importante, cómo citar ese artículo o cómo citar eso que ustedes están leyendo en los diferentes formatos. APA, me parece que aparece por allí también el Canadian, aparecen como 4 formatos. Entonces ya ustedes nada más le pichan, o sea, si leyeron el artículo, les gustó, les interesó, le pichan, le copian y le pegan. Ya no le van a batallar ahí para el APA. Ya es ahí un tip que les doy, ¿no? Para que no le batallen tanto con eso. Y digo, conforme la práctica y si son detallados y si son observadores, pues ya van a ir buscando cómo es el citado correcto, pero pues así aparece, ¿no? Muchas Gracias gracias. por el tip. Esa es la primera. Y el segundo tip que les voy a pasar, muchachos, es que quédense, no se casen con un autor. Yo estudié la maestría en línea hace muchos, muchos años y era muy difícil porque estás acostumbrado a que el docente te desmenuce toda la información y estudiar en línea es precisamente, te dan el tema y tú te tienes que empapar de este tema, ¿no? Tú tienes que hacer tus propios conocimientos. Entonces, era muy complicado porque no todos los autores, y vamos a hablar de eso incluso en la materia mucho más adelante, no todos nos expresamos de la misma manera y entonces no todos nos vamos a comunicar de la misma manera y por ende no todos entendemos de la misma manera. Entonces, cuando el docente propone un artículo, aparte de que él evalúa que pudiese ser lo suficientemente bueno en cuanto a contenido para el alumno, es difícil saber cuáles son las habilidades de cada uno de ustedes para lograr el aprendizaje. Entonces, el docente te dice, vamos a hablar hoy sobre jurisprudencia X, ¿no? Entonces te pone 3 autores que para el docente pues se le hace como muy ligero, ¿no? Pero pues te intervienen muchas cuestiones contextuales para tu proceso de comunicación. Entonces tú te vas con esos autores y te va a costar mucho entenderle y le lees y le lees y le lees y no le entiendes. Entonces, un tip que yo les doy es, abran estos resúmenes que les aparecen en Google Académico, lean el resumen, ahí se van a dar cuenta cómo el autor redacta. Y si le entienden al resumen, órale, ya la armaron. Ese artículo es para ustedes y el resto del texto le van a entender. No le entendieron, no le llamó la atención, le pican para atrás y siguen buscando un autor en el cual ustedes puedan entenderle el texto. Entonces, esto les va a facilitar muchísimo la lectura, porque es como platicar con alguien. No con todos nos sentimos cómodos platicando. Hay gente con la que nos gusta platicar y hay gente con la que no. Aunque puede ser del mismo tema, leer es exactamente igual. ¿Sale? Por allí tengo la manita de Sandra, arriba. Sí, buenas noches, docente. Eso que usted comenta es bastante bueno y no solamente la de Google Académica, hay otras páginas que podemos consultar, que es el ISEC, el REFSIC, el S Cielo, donde ya vienen artículos
arbitrados, y sobre todo comentarle a los compañeros que siempre busquen artículos así, porque cuando viene un artículo ya hecho, por ejemplo, la UNAM tiene una biblioteca increíble, bastante vasta para los temas que estamos viendo. Y cuando nosotros abrimos el artículo en el Google Academic, cuando vemos así los links para entrar, ahí vienen las comillitas. Nosotros damos clic en las comillitas y ahí vienen los diferentes tipos de cómo citarlos, ¿no? En los diferentes formatos, seleccionamos nosotros el APA y como usted lo menciona, copiamos y pegamos, pero cuando ya abrimos un artículo, por ejemplo, de una revista, que entramos a la biblioteca de la UNAM y abrimos algún artículo de una de las publicaciones de la UNAM, en la parte, por lo regular en la parte superior derecha, viene cómo citar este artículo. Le damos clic ahí y ahí también nos abre. Aquí lo importante también es que vayamos a este tipo de páginas que usted menciona, docente, porque si nos vamos a blogs, si nos vamos a páginas Wikipedia, ¿cómo se llama? Rincón El del Rincón del Vago, Vago, Buenas Tareas, Yahoo. y ese tipo de cosas, realmente viene mucha información bastante equivocada que nos puede confundir. En cambio, entrando a páginas específicamente diseñadas para lo académico, se nos va a facilitar muchísimo la existencia, la verdad. Y sobre todo en eso que muchos sufrimos, para la de la cita Zapa, ahí ya no lo resuelve. O sea, ya está hecho. Ya, no batallamos nada. Así es. Sandra comentaba algo. Las páginas que menciona que son revistas arbitradas son como buscadores específicos. Por ejemplo, si Cielo tiene toda su relación, pues hagan de cuenta que como ustedes como que se van a Buenas Tareas, ¿no? Entonces todos los trabajos de Buenas Tareas están en Buenas Tareas. Google lo que hace es que es un buscador. O sea, esa es la ventaja de Google a irse directamente a esto, ¿no? Esa es la diferencia entre los buscadores o las páginas de las revistas que menciona Sandra y tomar un buscador como lo que es Google, ¿sale? Diego, por allí tenemos la manita levantada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle algo, mire, yo no tengo experiencia en esto de los APA, apenas estoy aprendiendo, pero yo quería preguntar, por ejemplo, las tareas son hasta el domingo, entonces yo quería saber si, por ejemplo, si me encargaron algo con esto de los APA que apenas estoy como investigando, o sea, sí se podría de que, por ejemplo, me dieran una retroalimentación de que, por ejemplo, está mal o así se queda, ya no lo puedo mandar. Mira, si leyeron por allí las rúbricas, el reglamento, incluso creo que aparece en el curso introductorio, a nosotros como docente nos dan como cierto tiempo, un espacio para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, sus mensajes no pueden ser contestados después, con un tiempo máximo de 12 a 24 horas, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el docente, que no pasado de 12 a 24 horas puede responder. Y los trabajos entregados deben ser evaluados en un máximo de 96 horas, ¿sale? Ahí les va. Si, por ejemplo, tu trabajo lo enviaste el lunes, te estamos hablando que 96 horas son, ¿qué? 4 días, ¿no? Sí, 5, sí. No. ¿4 días? ¿Sí? No sé, es que yo no me tardo tanto, pero pues es que son 4 días. Órale, ok, son 4 días. Entonces, por ejemplo, entonces tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? A más tardar el viernes, en teoría tu docente te tiene que estar calificando y dándote una retroalimentación. Esto no quiere decir que aplique para todos, vuelvo y reitero, si tú me envías el trabajo el domingo, pues digo, ¿cómo te retroalimento si no me estás dando chance de poderlo hacer, verdad? Además, nosotros también tenemos que cumplir con un tiempo de calificación para que a ustedes les vaya apareciendo estas calificaciones en la bitácora, ¿no? Entonces, por eso hago mucho hincapié, prevean, tomen su tiempo, háganlo con calma, para que pues también ustedes tengan el suficiente tiempo y las herramientas para que les puedan hacer las retroalimentaciones correspondientes. ¿Sí, vamos bien? Ok, muchas gracias. Ok, bueno, entonces ahora sí, chicos, ¿tenemos alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ok,
Bueno. Entonces, vamos a comenzar con el tema. Vamos a empezar con nuestra segunda unidad de aprendizaje. Esta unidad de aprendizaje lleva por título comprensión y producción del discurso oral. Ya platicábamos la semana pasada que uno de los procesos de comunicación más eficaces que nosotros tenemos como seres humanos es precisamente la comunicación oral. Pero la comunicación oral no solamente es la cuestión de emitir sonidos, de articular palabras, o sea, conlleva muchísimos elementos más que debemos dominar perfectamente, ¿no? Que debemos nutrir, fortalecer, por decirlo de alguna manera. Hablamos de un concepto muy interesante y que se lo deben de meter siempre en su cabecita, es esta parte de competencias. Yo estoy segura que todos, absolutamente todos los que tengo presentes y quienes vean el video después, tienen habilidades impresionantes y que son capaces de realizar tareas muy a la perfección, muy buenos en cada rubro, ¿no? Pero si a nosotros a esto le agregamos este plus de los conocimientos teóricos, de la práctica, de la lectura, de fomentarlo, de fortalecerlo, entonces dejamos de serlo una habilidad y lo volvemos una competencia. No somos competentes para cierta actividad. Sí, y la finalidad de mi materia, o por lo menos la finalidad mía al dar esta materia, es precisamente esto, ¿no? Yo sé que ustedes ya se comunican hablando, ya sé que escuchan, ya sé que escriben, ya sé que leen, pero la finalidad personal al dar esta materia es no solamente que ustedes tengan esta habilidad, sino que sean competentes en este proceso de comunicación, en estas 4 habilidades. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto, entonces, vamos a retomar, quienes ya presentaron o quienes ya echaron una revisadita al SCORM, se les va a hacer muy familiar precisamente esta presentación, no voy a tomar el tiempo, voy a presentarles, ¿sale? Aquí estamos, ¿sí? Acuérdense, por favor, que si les presento, yo dejo de ver la pantalla de donde estamos platicando y pues no veo quién levanta las manitas, ni si hay mensajes en el chat, por lo que les solicito abran sus micros y si tienen alguna duda, algún comentario, pues me lo hagan saber de inmediato. ¿Sale? Sale. Ok, perfecto. Bueno. Vamos a empezar. Ustedes me dicen cuando ya lo vean, por favor. Ya se ve, maestra. Ok, perfecto. Bueno, esta unidad de comprensión y producción del discurso oral se compone por 3 subtemas. La primera, que son las modalidades del discurso oral. La segunda, que es la comunicación no verbal. Y por último, la credibilidad en un buen orador, ¿sí? Vamos a empezar por algo muy sencillo, que son los modelos de comunicación. En este caso, ¿qué entendemos por un modelo de comunicación? ¿O qué entendemos por un modelo de algo? Una figura. Una figura, ok. ¿Qué más? Cuando decimos, es que este personaje es el modelo a seguir, ¿a qué se refiere? Como un ejemplo, ¿no, maestra? Un ejemplo, ajá. ¿Qué más? Son ideas que tiene cada persona. Perdón, ahí escuché 2 vocecitas. ¿Pueden ser, perdón? La forma de hacer algo. La forma de hacer algo, ajá. Es Ideas una de línea cada a seguir. persona. A las características de una persona. Características de una persona. Ajá. Una línea a seguir. Una línea a seguir, ok, muy ¿Un bien. sistema? Exactamente. Todo esto que ustedes me comentan es muy cierto. Cuando nosotros hablamos de un modelo es cuando establecemos un sistema, establecemos una guía, establecemos características a seguir. Por allí, no sé si en la preparatoria ustedes llevaron metodología y decían, bueno, los modelos metodológicos. Había por allí también, cuando llevábamos química, ¿se acuerdan que había un modelo estructurado para hacer unas prácticas de laboratorio en donde teníamos pasos a seguir? Bueno, a eso se refiere. Cuando nosotros hablamos de un modelo es esto, cómo nosotros vamos a tener ciertos elementos a seguir, una guía, un trazo, características que vamos a tener que seguir, que cumplir precisamente para lograr un objetivo o algo específico. ¿Sale? ¿Vamos bien?
Muy bien. Sí, maestra. Entonces, vamos a empezar por esta parte. Dice, la comunicación es uno de los aspectos más importantes de la vida humana. A través de ella ha sido posible el desarrollo de la sociedad tal y como ahora la conocemos, incluyendo la tecnología, la cultura, la ciencia, el arte, los idiomas, la educación, los valores, la humanización y cualquier conocimiento que implique relación entre la gente. A mí me encanta hablar de este concepto y me encanta poder explicar que la comunicación es transversal, la comunicación no se puede dejar al lado de un ser humano, ¿no? Por ende, nuestra naturaleza nos exige esta cuestión social y pues y tan claro el ejemplo que pues son muy contados aquellas personas que puedan sobrevivir solos, ¿no? O sea, que puedan realizarse en plenitud de forma individual. Esta película del náufrago, ¿sí se acuerdan? ¿Sí la ubican? Sí. ¿Sí? ¿Cómo tuvo que agarrar su baloncito e imaginarse que estaba hablando con alguien que realizaba este proceso de comunicación para no perder allí la cabeza? Entonces, o sea, te das cuenta y te refleja cómo el proceso de la comunicación es basiquísimo, es fundamental para el ser humano. Y ya no hablamos de la sociedad, porque acuérdense que la sociedad la hacemos todos. Y entonces tenemos que realizar este proceso de comunicación. Lo platicábamos la sesión pasada y decíamos, bueno, sin la comunicación no llegamos a donde estábamos y sobre todo no evolucionamos como lo hemos venido evolucionando. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, maestra. Sí. Ok. Sí. Para que nosotros conozcamos cómo se da el proceso de comunicación, existen, yo les planteo dos modelos que para mí son como los que mejor estructuran esta parte, y el primero es sobre Shannon y Weber. Este modelo fue el primero que se plantea en 1949 sobre el cómo se desarrolla este proceso de comunicación, ¿no? Y pues empieza desde una fuente, ¿no? Que es obviamente el componente humano o el componente mecánico que va a determinar el tipo de mensaje. Luego viene el transmisor, en este caso es el recurso técnico que transforma el mensaje originado. Luego hay un canal, es el medio físico por el cual va este mensaje. Tenemos a un receptor, que es obviamente el recurso o la persona que va a recibir esta señal, y al final pues tenemos el destino, ¿no? Que es el componente del proceso de comunicación al cual va dirigido. Si ustedes se fijan, los primeros dos, tanto la fuente y el transmisor, engloban lo que es un mensaje junto con el receptor y el destino, ¿sí? Pero aunado a esto, muchachos, aquí hay un elemento que a mí se me parece muy curioso y me parece muy importante, que es precisamente el ruido. Este ruido es precisamente aquella expresión que nosotros podemos utilizar a todos los elementos que puedan interferir en este proceso de comunicación efectivo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, me está muy bien. Sí, más bien. Voy a compartirles por acá, a ver si lo puedo yo, ustedes me dicen si lo vamos a poder ver. Denme un segundito a ver si lo encuentro. Y ahorita les hago, bueno, pero mientras continuamos. Esta parte que yo les decía, del ruido, es muy importante que nosotros lo conozcamos, porque si bien nos enseñaron, y creo que esta parte del modelo nosotros lo conocemos, que hay un emisor, hay un canal, hay un mensaje, hay un receptor, sí lo conocemos, no sabemos muchas veces cómo, a pesar de que cumplimos con todos estos requisitos, nuestro mensaje no se entiende al 100%. No sé si les ha pasado, pues es que fulanito está ahí, sí me está escuchando y hablamos el mismo idioma y me estoy comunicando. O sea, estamos como muy inmersos precisamente en esta parte y el mensaje no se entiende. O sea, simplemente no logramos comunicarnos o que el mensaje llegue de forma fiel a nuestro receptor. No lo encontré, pero se los voy a recomendar. Esta parte es una película de Cantinflas que se llama El bolero de Raquel. Me parece que está como en el minuto 20, si no mal recuerdo. Véanlo, esa parte es cuando se le muere el compadre y llegan al cementerio.
Esta parte está muy interesante y refleja mucho esta parte de los procesos de comunicación. Por favor, se lo recomiendo muchísimo. Si lo pueden ver, ¿sale? Maestra, Pues, mándeme. puede ser también como tipo el juego de teléfono descompuesto. Cuando éramos niños siempre jugábamos con eso. Fíjate que puede y no, te voy a explicar por qué. Sí. Porque con el teléfono descompuesto, sí tenemos un emisor, un mensaje, y cuando yo me refiero al ruido, muchas veces tienen que ver estos elementos exteriores que pueden intervenir en el proceso de comunicación. El teléfono descompuesto es un claro ejemplo de cómo sí se da, pero intervienen otros elementos. Vamos a platicar de esto un poquito más adelante, porque muchas veces tiene que ver con la cuestión oral, con quien emite el mensaje. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá, chicos? Sí, bien. Sí, maestra. Sí. Ok. Profe. Déjenme, es que sigo buscando si tengo yo por acá la escena de manera específica, pero creo que no la tengo. Es el minuto 16. Es en el minuto 16 donde lo tienen que buscar. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Ok. Bueno, entonces, ya decía, Shannon y Weber proponen esto, y lo interesante del modelo que ellos tienen es precisamente esta parte de la fuente del ruido, ¿no? Esto es algo súper rescatable de ellos. Más adelante, en 1970, David Caverlo propone otro modelo, se simplifica, por decirlo así, pero describe un poquito más cada uno de los elementos que componen este modelo, ¿no? Tenemos en este caso el emisor, perdón, la fuente, tenemos el mensaje, bueno, y acá digo, si hacemos el seguimiento que aparece, pues dice, la fuente tiene que codificar el mensaje, ¿no? Tiene que pasar por un canal o lo tiene que enviar a un canal, y se tiene que decodificar para que llegue al receptor. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Maestra. Sí. Cuando hablamos de las fuentes, hablamos, ¿qué tienen que intervenir para que nosotros seamos una fuente de emisión de mensaje? Bueno, tenemos que conocer técnicas de comunicación, tenemos que tener conocimientos del tema, tenemos que tener conocimientos del sistema social, tenemos que tener conocimientos de la cultura, sobre las actitudes. Y si ustedes se fijan, estos elementos se asemejan mucho a todas estas dimensiones que nosotros hablábamos del proceso de la comunicación. ¿Se acuerdan? De la paralingüística, de la lingüística, de la sociolingüística, de la estratégica. ¿Sí se fijan? ¿Cómo se intervienen y cómo a partir de estos elementos podemos diseñar o se diseñaron estos modelos de mensaje, perdón, de modelos de comunicación? Una vez que nosotros codificamos y tenemos el mensaje, ¿qué debe tener? Primero, debe tener estructura y debe tener un contenido y debe tener un código. ¿Qué quiere decir? O sea, vas a emitir un mensaje. Si nosotros decimos, recibimos un mensaje que dice SOS, ¿qué significa? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Ayuda. Ayuda, exactamente. ¿Y en qué código está? ¿Se acuerdan? ¿O cómo nace el SOS? Está en código Morse, ¿no? Morse. Exactamente, en este caso está en un código Morse porque simplifica oraciones, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el mensaje, cuando nosotros recibimos SOS, hay un contenido y tienen un código. Claro, ahorita pues ya sabemos exactamente todo, ¿no? Lo que se refiere a ese mensaje en específico, pero lo tiene un contenido y tiene un código. Cuando nosotros nos comunicamos con alguien, nuestro mensaje debe tener un contenido, cuál es la finalidad, qué es lo que yo quiero comunicar. Y el código, ¿cuál va a ser, muchachos? ¿Cuál sería el código? Auxilio. No. O sea, cuando tú vas a platicar con alguien, el mensaje es, el contenido es lo que tú quieres dar a conocer, ¿no? Digamos, le vas a dar el pésame a alguien. ¿Cuál es el contenido? Ay, discúlpame, siento mucho tu pérdida, las condolencias, ¿no? Todo es todo lo que lleva el mensaje, ese es el contenido. ¿Cuál sería el código para hacerlo?
¿Sería algo físico? Puede ser algo físico, un abrazo. ¿Dónde? El tono de la voz del mensaje. Por ahí vamos. La solemnidad. El idioma. El código es el idioma. Si alguien llega a darte el pésame en ruso, no le vas a entender, ¿o sí? No, pues no. El código es el idioma. Nosotros hablamos español. En este caso, el código, por ejemplo, cuando hablábamos del SOS, el código era el código Morse. Si la persona no es una persona con la discapacidad de auditiva o de lenguaje, pues ¿cómo va a ser? A través de señas. Entonces, ¿cuál es el código? Pues el lenguaje de señas. Ese es el código. ¿Cómo nosotros, exactamente, cómo nosotros, vamos a comunicar eso, ¿no? Que tengamos en el mismo sentido, que los dos entendamos este proceso. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Sí, Lick, muy bien. yo todavía tengo un poquito de duda con lo de fuente. ¿Puedes ¿Con lo poner del otro qué? ejemplo? Con lo de fuente. Con lo de la fuente. Así es. La fuente es quien emite el mensaje. Yo en este caso, en esta sesión que tenemos, la fuente ahorita soy yo, ¿no? Pero para yo ser la fuente, debo tener conocimientos de qué? De técnicas de comunicación, o sea, debo saber cómo comunicarme con ustedes, debo tener conocimiento del tema, de lo que les estoy hablando, o sea, sería muy difícil poder entablar o mandar un mensaje si yo desconozco de qué es lo que les quiero dar a comunicar. Del sistema social, por ejemplo, hablar con ustedes no es lo mismo que hablar con un niño, ¿no? Entonces, en ese sentido es como, bueno, en este caso sería más bien cultural esto, pero en social hablemos de una cuestión, digamos, económica, por decirlo así, que esta es una cuestión social también, o diferentes rangos en cuanto a niveles educativos, ese tipo de cosas, eso sí entra dentro de la cuestión social. De la cuestión cultural, en dónde estamos, o sea, dónde están planteados, por ejemplo, no puedo platicar o no puedo dar una clase con ustedes que dar una clase con una persona en Argentina, porque pues entonces ya la cuestión cultural va a cambiar totalmente, ¿verdad? Y también de las cuestiones actitudinales que nosotros pudiéramos tener, si me río, si no me río, si me estoy seria, si no me muevo, si no tengo articulaciones. Lo que yo decía de esta parte es que la sesión pasada hablábamos que los procesos de comunicación tenían dimensiones y las explicábamos, que era la dimensión sociolingüística, la dimensión lingüística, la dimensión estratégica. ¿Cuál otra? ¿Se acuerdan? La pragmática. Me falta una, acuérdense. ¿Sí se acuerdan que eran 5? ¿No? Ay, se me fue el avión. Discursiva. La discursiva, exactamente. Esa era la última, la discursiva. Entonces, esas cinco dimensiones del proceso de comunicación se reflejan en los conocimientos que debe tener la fuente para emitir un mensaje. ¿Sí nos queda claro? Sí. Sí, Lick, ya entendí. Ok, perfecto. Bueno, ahora vámonos al canal. El canal es el medio por el cual se va a transmitir, ¿sí?, esta parte del mensaje. ¿Cómo nosotros vamos a dar a conocer este mensaje? Y aquí es donde intervienen los 5 sentidos. El olfato, la vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a emitir un mensaje? ¿Cómo lo vamos a enviar este mensaje, ¿no? Pues obviamente, creo que el que más conocemos es la cuestión del oído y la cuestión del gusto, aunque no como tal, porque pues es una cuestión oral, pero pues interviene el sentido del gusto, pero también interviene, por ejemplo, la vista, porque ¿se acuerdan esta parte de cuando el chavo decía, sí, ¿cómo es que decía? Sí, no, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿realmente es sí o es no? Porque pues por un lado estás escuchando que te está diciendo que sí, pero con la cabeza te está diciendo que no. ¿Sí vamos a esta parte? Sí. ¿Entendemos esta parte, chicos? Bueno, entonces, es importante que determinemos el canal por el cual nosotros nos vamos a comunicar. Y por último, hablábamos que el receptor, de igual forma,
tiene que tener conocimiento de técnicas de comunicación, conocimientos del tema, sistema social, cultura y las actitudes, ¿sí? Si por allí viene, digo, no voy a, no es por menospreciar su trabajo y nada por el estilo, ni burlarme, ni minimizarlos, pero por ejemplo, si viene un doctor y me dice, pues es que ¿sabe qué? Tiene una luxación en la quinta vértebra y necesita, y te empieza a hablar así como tú dices, ay padre, y en español ¿cómo que es? ¿No? Entonces, en esta parte yo tengo total desconocimiento del tema del que me está hablando, con los términos con los que él me está hablando. O sea, si es que se cayó y se chispó aquí el huesito de la cola, o ya le entiendes, ¿no? Pero pues que la 20ª vértebra hundida y con la fisura y que, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? Entonces ya cuando te lo explican con los términos que tú conoces, ya entiendes. Y no es que desconozcas del tema, simplemente las cuestiones o los elementos para comunicarse, estas dimensiones, no son las mismas que se manejan, en este caso, un paciente con un doctor. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok. Bueno, chicos. Entonces, estos son los dos modelos que me interesaría que de alguna manera ustedes leyeran y analizaran y se van a dar cuenta que de manera empírica ustedes los llevan a cabo, ¿no? O sea, cómo ustedes cuando reciben una señal o reciben un ruido, vuelven a configurar su mensaje y sí hay todo este proceso, ¿no? Entonces, no es algo, se los decía la sesión pasada, no es algo que ustedes desconozcan, no son temas que sean ajenos a su conocimiento, simplemente es abundar y conocer el porqué y los elementos teóricos que acompañan esto que ustedes ya realizan. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. Okay. Vamos a platicar sobre la comunicación interpersonal. Acá es muy interesante, chicos. Vamos definiendo los temas o vamos aprendiéndonos que hay dos tipos de comunicaciones, comunicación interpersonal y comunicación intrapersonal, y hay que definir los dos. La interpersonal es la que se da con alguien ajeno a la persona, ¿sí? Ya sea que se tenga respuesta o no con la persona que se tenga el proceso comunicativo, es interpersonal. Cuando este proceso de comunicación se da fuera de la persona, es interpersonal. Y intrapersonal es este proceso de comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y no quiere decir que estemos locos, muchachos. De repente estamos, a ver, acuérdate, piensa, ¿qué hiciste hace rato? ¿Qué comiste? Cuando te hablas tú solo, y es parte de la reflexión, tenemos que hablar con nosotros mismos, tenemos que conocernos, ¿no? Entonces, este proceso que nosotros hacemos, aunque nosotros solitos nos contestemos, es un proceso de comunicación. Jugamos al emisor y jugamos al receptor al mismo tiempo. Y este proceso se llama intrapersonal, ¿sale? Sí, maestra. Ok. En el proceso interpersonal vamos a hablar de dos tipos de comunicación, comunicación para grupos pequeños y comunicación pública. ¿Por qué estos dos nada más? Bueno, ahí les voy a explicar. Resulta que todo el proceso de comunicación se va a dividir o se engloban en estos únicos dos. En grupos pequeños, ¿por qué? Porque tienen características muy interesantes, porque se le llama comunicación grupos pequeños a no más de 8 personas. O sea, de 2 a 8 personas es comunicación de grupos pequeños. Comunicación pública es de 8 en adelante, ¿no? 20, 30, 100, los que ustedes gusten y manden. Eso es comunicación pública. Y cada uno de estos procesos de comunicación tienen características diferentes y pues obviamente se abordan de diferente manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok, ¿sí alcanzamos a ver la diapositiva? Sí, se ve muy bien. Sí, sí se ve. Ok, bueno, dice, ya decíamos, para grupos pequeños no es más de 8 integrantes. ¿Cuáles son las características para realizar este proceso de comunicación para grupos pequeños? Por lo regular siempre se da porque tenemos el mismo objetivo o las mismas metas, o sea, que sí queremos hablar como de lo mismo. Es incómodo que se dé el proceso de comunicación con 6 personas, pero pues cada loco con su tema, ¿no? Entonces no hay un proceso de comunicación porque pues sí estás emitiendo un sonido, pero no te estoy percibiendo y no estoy analizando y no estoy comprendiendo lo que tú estás diciendo.
Otra de las cosas que tiene es que la retroalimentación se da en niveles verbales y no verbales, y podemos ser como muy observadores en esta parte, ¿no? Cuando tenemos reuniones pequeñas, cuando estamos reunidos con pocas personas, sí podemos ver que la retroalimentación puede ser desde un no de forma verbal, o sea, no, hasta un movimiento de cabeza con una negativa, y sabemos que también es un no, y podemos estar atentos a las retroalimentaciones que estas personas van a tener acerca de nuestro proceso de comunicación. ¿Sale? Sí. Para Sí, cuando maestra. se dan, esto por lo regular, o no por lo regular, pero siempre se da como en contextos, es un poquito más común en contextos no formales, cuando son charlas familiares, charlas de amigos, reuniones no formales, ¿sí? Pero cuando se dan en contextos formales, se da principalmente a través o de mesas redondas o de paneles de trabajo, ¿sí? En donde cada uno tiene un tiempo de participación, cada uno va a exponer un tema, podemos aportar un tema, hay atención, o sea, sí vamos destinados a prestar atención y argumentar ciertos elementos que puedan enriquecer el conocimiento de un tema en específico. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Cuando el proceso de comunicación se da en contextos familiares, se dice que no únicamente se fortalece este proceso de comunicación, o sea, no solamente va a desarrollar el que tú tengas la capacidad de comunicarte con otra persona, que puedas desarrollar ciertas etiquetas para el proceso de comunicación, también habla de una cuestión cultural, porque vamos transmitiendo valores, vamos reforzando valores, vamos fortaleciendo tradiciones, además de que allí es donde da pie a ciertas normas de convivencia. Esto permite como familia, como núcleo familiar, a dar origen a ciertas normas de convivencia. Esta parte de que la familia es el núcleo de una sociedad es totalmente cierta. Acuérdense, cuando ustedes empezaron su formación académica, ¿de dónde traían los valores del buenos días? Saluda, da la mano, buenas tardes. Pues, ¿quién nos daba ahí el empujoncito? Pues mamá, papá, ¿no? O sea, entonces quiere decir que viene desde el núcleo familiar. Entonces, cuando vas a participar en una reunión de familia y está hablando una persona, le enseñas a tus hijos o te enseñaron como hijo que pues no hay que interrumpir, que hay que saber escuchar, que hay que saber cuáles son los tiempos de participación, cómo te tienes que dirigir con una persona. Claro, lo reforzaste en la escuela, eso es muy necesario, pero sí muchas reglas, muchas normativas, muchas tradiciones se dieron y se originaron en el núcleo familiar. Y aquí es donde cobra relevancia este tipo de reuniones en contextos un poco más informales. Por el otro lado, también tenemos la comunicación pública. Por el otro lado, tenemos la comunicación pública, en donde nos dice, bueno, esto es ya un proceso de comunicación un poco más elaborado para empezar. ¿Cuáles son las características o podríamos decirle desventajas? La retroalimentación es casi nula, es muy poca. La distancia que existe entre el emisor y el receptor es bastante pronunciada. No hay manifestaciones no verbales grupales, o sea, cuando te contestan, cuando tú preguntas algo, por ejemplo ahorita, ¿no? Chicos, ¿sí lo entendimos? Todos sí, y pues el eco es sí. Si uno dijo no lo escuché porque la manifestación fue preponderantemente que sí. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Sí, bien. Las manifestaciones, por ejemplo, individuales como gestos, posturas y todo eso, no son tan observables. O sea, yo no en un discurso, lo minimicé, perdón. En un discurso, en una ponencia, en una junta en donde existen más de 8 o 9 personas, es muy difícil poder prestar atención a cómo van a responder de forma física, ¿no? De si arrugó la cara, de si tiene cruzados los brazos, de si me dijo que sí, si me dijo que no. Ya es muy difícil poder retroalimentarse de las cuestiones no verbales de nuestra audiencia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece? Bueno, pues
podemos planearlo, o sea, todo nuestro contexto, todo nuestro discurso, toda nuestra habla, lo podemos planear y podemos incluso prever algunos inconvenientes, podemos prever ciertos elementos que nos pueden servir para animar nuestra plática, claro que sí. Además de que la información es colectiva, entonces ya no perdemos tanto tiempo informándole a uno por uno y pues sí lo podemos hacer de forma colectiva. ¿Vamos bien, chicos? Sí, vamos bien. Sí, vamos Sí, bien. está bien. Ok, perfecto. El receptor, aunque no quiere decir que no tiene importancia, el papel que juega el receptor es pasivo, o sea, él nada más está recibiendo información. En educación se le llama educación bancaria. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que los bancos reciben, ¿no? Pocas veces te dan. Entonces la educación bancaria era eso. Y cuando se da esta comunicación pública, el receptor juega este papel, ¿no? Él va a recibir la información y muy pocas veces va a haber una retroalimentación hacia el emisor sobre el mensaje que está hablando. Caso contrario, el emisor es quien juega el papel más importante en el proceso de la comunicación pública y pues no existe tanto conocimiento del receptor, o sea, no hay como este trato de, ay, es que se va a enojar si digo esto, se va a molestar si dijo lo otro, o sea, como no hay conocimiento, no hay contacto con el receptor, pues no sabemos cómo podrá reaccionar o cuáles son las palabras adecuadas. O sea, se trata de como generalizar este discurso, pero pues no podemos irlo individualizando, ¿sí? Y otra de las cosas es que para que este proceso de comunicación sea efectivo, sea exitoso, el emisor debe preparar de manera anticipada su material de apoyo y su discurso. ¿Sale, chicos? Sí, maestra. Ok. Vamos a hablar de la comunicación no verbal. Este elemento es muy interesante, fíjense, porque tiende a ser un elemento muy, muy importante en el proceso de la comunicación verbal. Es decir, ¿cómo? O sea, en la comunicación verbal, ¿es importante el no verbal? Sí. Todo esto que nosotros hacemos de gestos, del tono de voz, de la entonación, del volumen, del ritmo, ¿sí? Todo esto incluso es mucho más poderoso al momento de enviar un mensaje que del mismo mensaje. Perdón, que del mismo mensaje como lo emitimos, ¿no? O sea, de cómo nosotros hacemos esta cuestión oral. Entonces, por allí vamos a tocar temitas como, perdón. Y dice, el concepto de comunicación no verbal está íntimamente relacionado con todo el uso de signos, ¿no? Así como sistemas de signos no lingüísticos, los cuales nos comunicamos y en el que se toman en cuenta hábitos, costumbres, creencias, etc. Yo les mencionaba hace rato, muchas veces la parte de la comunicación no verbal está inmiscuida, ¿no? Cuando yo llego a la ciudad de Monterrey, pues escucho hablar a alguien que es oriundo y pues yo digo, bueno, pero pues en qué momento yo le grité, en qué momento yo le falté el respeto que me está gritando, o sea yo estoy entendiendo que él está molesto conmigo, porque en esta cuestión cultural de donde yo vengo y teniendo conocimiento de la comunicación no verbal, alguien que tiene o que está levantando la voz o que tiene un tono de voz fuerte, para mí es que está molesto, ¿sí? Entonces, cuando alguien llega y te habla bajito, te habla así como muy quedito, ay, tiene pena, o sea, entonces lo que me va a decir es algo a lo mejor bochornoso. Entonces, son elementos no verbales que están interfiriendo o que están apoyando el mensaje que te va a dar ya de forma verbal. ¿Sí vamos bien, chicos? Sí, vamos bien. Sí, perfecto. Sí, maestra. Ok. Vamos a hablar de cuáles son los elementos de comunicación no verbal. De los 3 definidos, por decirlo así, que vamos a abordar, son la kinésica, la proxémica y el paralenguaje. La primera se enfoca en los movimientos corporales, gestos, contacto visual, postura, ademanes, etcétera, ¿no? El segundo, que es la proxémica, se relaciona con el uso y la percepción del espacio personal y social.
qué tan cerca, qué tan lejos nosotros vamos a estar de nuestro receptor o de nuestro emisor para poder dar un mensaje efectivo. Y por último, el paralenguaje son todos estos elementos no verbales que están en la voz, ¿sí? Desde el ritmo, desde la entonación, desde el volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros que, aunque no los vamos a definir como tal, están incluidos son los sentidos, las vestimentas, los colores, los accesorios y todos estos elementos que nos van a apoyar para podernos comunicar. La palabra kinésica no es un término nuevo. De hecho, por allí, aquellos que tuvieron Xbox o que tuvieron hijos que tuvieron Xbox, no sé si se acuerdan que salió un Xbox con Kinetic, ¿sí se acuerdan? Sí, maestra. Y que todo era kinético o era kinético. Entonces, esta parte de la kinésica, la kinética, el kinestésico, que también son conceptos que se refieren a lo mismo, habla precisamente de todo lo que está relacionado con los movimientos del cuerpo, ¿sí? Hay hasta ciencias de manera específica, y creo que lo van a ver más adelante, por ejemplo, cómo hay estudios que determinan, ¿sí?, que a través de los movimientos que tiene un ser humano puede decir si está diciendo la verdad o qué está sintiendo o qué está pensando, cuáles son sus reacciones, cuál es su actitud, cuál es su carácter, ¿sí me entienden? ¿Qué está reflejando en ese momento? Entonces, sí, se ha vuelto un elemento muy importante, exacto. Leen el lenguaje corporal, leen cómo va a reaccionar esta parte y se anticipan a esta parte. Entonces, quiere decir que es de gran relevancia precisamente esto, porque ya no solamente se quedó en una observación, en un acompañamiento del proceso de la comunicación oral. O sea, es parte ya de la comunicación. Y tan es así que tenemos el lenguaje de señas, muchachos. O sea, cómo se comunican estas personas que no pueden hablar, que no escuchan, pues en el lenguaje de señas. Y entra dentro de esta parte, de la parte kinésica, cómo a través de los movimientos del cuerpo, de la mano, tienen ya un lenguaje determinado y emiten un mensaje y reciben este mensaje. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, vamos bien. Sí, está. Sí, maestra. Muy bien. Perfecto, chicos. Vamos a leer rapidito esta parte. Dice, cuando hablamos frente a otras personas o persona, una sección importante de nuestro mensaje es transmitido por nuestros movimientos, por nuestros gestos y por nuestras posturas. El manejo adecuado del contacto visual, dirigir la mirada hacia la audiencia de forma general, esto hablamos en un discurso público, no leer el discurso, son consejitos que nos va dando para que este discurso público sea efectivo y sobre todo sea exitoso, ¿no? Entonces, el primero que nos dice es el manejo adecuado del contacto visual. Cuando nosotros hacemos un discurso, se nos aconseja que como oradores no fijemos la mirada en un objeto de forma específica, porque se vuelve como incluso no ofensivo, pero sí como una falta de respeto para los demás, es que el orador está viendo a fulanita y a ella le está dedicando o en ella se está enfocando el discurso. No, no es cierto, es para todos. A lo mejor nosotros usamos esa muletilla porque a lo mejor estamos viendo la pared o a lo mejor estamos viendo un objeto para no ponernos nervioso, etcétera, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que nos da es que tenemos que hacer este barrido de forma general de todas, o precisamente para evitar malas interpretaciones, claro. A lo mejor estás dando un mensaje, es que me lo está diciendo a mí, se está refiriendo a mí en un caso específico. No, es simplemente que a lo mejor el orador no prestó el cuidado suficiente como para ver al aire, ¿no? Entonces, perder la mirada entre el público general para hacerle saber que es para todos este discurso. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, vamos bien. Ok, otra de las cosas que nos dice es no leer el discurso. La lectura evitará el contacto visual con la audiencia que se requiere. Por lo regular, si ustedes se fijan, los discursos políticos no se dan, aunque llevan sus anotaciones, sus notitas o sus hojitas completas, poco de ellos son los que leen el discurso. ¿Sí? Se apoyan y ¿a quién dirigen la mirada? ¿A dónde está la mirada? A la audiencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las cuestiones que nos exige o que nos pide o nos convence es que nos vean a los ojos. Es que me está diciendo la verdad, es que si quiere.
X cosa. Cuando tú tienes la atención de quien te está hablando, quiere decir el mensaje es importante. ¿Qué pasa cuando le estás hablando a alguien y está con el celular, no? Te está escuchando y te está entendiendo a lo mejor, pero está, hey, mírame pues, que te estoy hablando. O sea, necesitas, ¿sí?, que te esté viendo, necesitas que la mirada esté fijada en ti para que entonces sientas que existe un interés en el proceso de la comunicación que se está dando. Entonces, lo mismo sucede en un discurso público. Si ustedes fijan la mirada en el discurso que traen escrito, en las notas que traen escrito, van a perder el interés de la audiencia. La audiencia va a creer, pues no tiene interés, o sea, ni siquiera se preparó. Tan no le interesa que no se preparó, que no preparó el tema y todo es leído. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, Muy vamos bien, sí. bien. Ok. Sí, maestra. La postura es muy interesante, es muy importante. Esta parte habla precisamente de la seguridad que puede tener un orador. Cuando pues llegamos y llegamos así, este tiene miedo. Es muy diferente que cuando tu orador se presenta erguido, recto, sin arquearse y se pasea por todo el escenario. Pues es que sí domina, es que no tiene miedo, o sea, sí refleja, que era lo que les decía, la cuestión kinésica no es solamente cómo mueves las manos, sino también lo que puedes proyectar a través del cuerpo. Otra cosa es no permanecer inmóvil, lo que les decía, parte del dominio, lo que te hace generar esta seguridad del tema es que tú te puedes pasear por todo el escenario sin perder pío del tema, ¿no? O sea, que puedes dominar, te adueñas del escenario. Al final de cuentas, quien va en busca de una ponencia es porque está buscando a un experto en el tema, porque le interesa que alguien que conoce del tema se lo pueda argumentar, se lo dé a conocer, y si se encuentra un fulano que está atrás del podio leyendo, encogido, sin moverse, va a decir, pues, mejor que me dé a mí las notas y yo me subo a leerlo. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo, no? Que te encuentras un fulano que está leyendo, que está encogidito detrás del podio, luego ni le pasan banco, por aquí le llega el micrófono, no, pues dénmelo a mí, yo lo leo. Y vas perdiendo el interés, obviamente, en el discurso. ¿Vamos bien, chicos? Sí, muy Sí, bien. muy bien. Sí, Okay. Esto que aparece en los demás, que es el uso correcto del podium y la atención al uso del micrófono, pues era lo que decíamos, ¿no? Que aunque no son relacionadas directamente con el cómo nos movemos con el cuerpo, sí son elementos que de alguna manera sí transmiten seguridad y conocimiento a quien nos está escuchando. Vámonos con la proxemia. Dice que la proxemia es el uso del espacio, es la distancia que hay entre dos o más personas que van a comunicarse, pues obviamente ya sea de manera directa, y pues cada uno de estos espacios significa un diferente significado, tiene un diferente significado. La primera es la distancia íntima, que es para personas muy allegadas. La segunda es la distancia personal, que va de 46 centímetros a 1.2, que son para conversaciones personales. La tercera es la distancia social. ¿Sí se acuerdan que nos decían, ahora con la pandemia nos decían, es que debe haber una distancia? Es que debe haber una distancia. Pues esta era la distancia social que nos pedían de 1.2 a 3.6 metros, que por lo regular se da para entrevistas de trabajo, negocios, consultas, para una cuestión un poco más formal, y la distancia pública es precisamente aquella que se da para conferencias, para ponencias, en donde sí hay, donde tenemos que abordar a más de 8 personas. Acá hay algo muy curioso y acá hay algo que a mí me encanta, que, por ejemplo, los japoneses son muy respetuosos de este espacio, ¿no? De este espacio vital, sí se separan, ¿no? Mientras que el latino, para él todo es pública, social, personal, todo es igual, ¿no? Se los comentaba la sesión pasada, que a mí me pasó el caso precisamente de estos dos personajes que no saludaban de beso, y pues que tú te podías sentarte, o sea, no los conoces y te sientas al lado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vas en el avión, no lo conoces, ¿sí? Lo tienes pegadito, y porque vas pegado, pues ya le haces plática y te bajas del avión con un nuevo amigo, ¿no? O en el autobús, o en el micro, o en donde gusten. Entonces, como latinos tenemos esta ventaja, por decirlo así, que para nosotros todo es distancia personal. Para el jefe, para el amigo, para
quien tú gustes y mandes, todo es distancia personal. Pero en realidad las etiquetas de la proxemia nos dice que para cada una de las distancias hay una situación específica del proceso de comunicación. 46 centímetros. ¿A quiénes le hablamos a menos de 46 centímetros? A nuestros hijos, a nuestros padres, a aquellos que tenemos una relación, a la familia, exactamente, aquellos con los que tenemos una relación muy, muy cercana y que no nos sentimos incómodos con esta pequeña distancia, ¿no? ¿Qué pasa con la distancia personal? Tenemos amigos y tenemos muchísimos amigos, pero no por eso yo lo voy a tener aquí pegadito 46 centímetros, no, es mi amigo, es mi cuate, pero ahí está, nos estamos echando un cafecito y todo lo que tú gustes, pero tú ahí y yo acá. Las distancias sociales por lo regular se dan para, ya decíamos, para cuestiones más formales. Entonces, esta parte de la próxima dice, a ver, ¿cuál es la distancia que debes de tener para que tu proceso comunicativo, ¿sí?, sea apoyado por una cuestión no verbal, ¿sí? Cuando tú tomas distancia con alguien, acá hay algo, ¿no? O sea, te paras así de lejitos, me va a hablar de algo serio. ¿Por qué? Porque eso refleja también parte de la comunicación no verbal. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Sí. Ok, excelente. Hablamos del paralenguaje. Leamos esta frase. A ver, ¿quién me levanta la manita y me lee la frase así como está? Esta que tenemos acá, donde dice paralenguaje. ¿Quién me la lee? A ver, ahí ya tengo manitas levantadas. A ver, ya tengo manitas levantadas. A ver, Cecilia me lee la primera, Janet me lee la segunda y Jazmín me lee... Ay, se me bajó la manita Jazmín, pero Jazmín tenía la tercera. Ok, la primera. ¿Cómo amaneciste, vieja? Ok. ¿Cómo amaneciste, vieja? Ok. ¿Y la última? La tercera. ¿Cómo amaneciste, vieja? Ya ven cómo los signos que se los comentaba la vez pasada dan un sentido totalmente diferente, ¿sí? El paralenguaje es esto, como en el mismo proceso de comunicación, la entonación, el ritmo, la textura de la voz, el volumen que nosotros usemos, va a intervenir en este proceso de comunicación, ¿no? Entonces, cómo nosotros vayamos entonando, cómo nosotros vayamos desarrollando este proceso. Por eso dice, la comunicación verbal no es solamente la emisión del sonido, es cómo todos estos elementos van a influir. Parece mentira, pero de repente, no sé si a ustedes les ha pasado que tuvieron algún maestro que hablaba como en el mismo nivel toda la clase y llevaban 10 minutos y ya se querían ir a dormir al patio, a donde fuera, decían, no, ya no, porque interviene en el proceso de comunicación. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, muy bien. Vamos bien. Sí, vamos bien, maestro. Generalmente era el de historia, dice por allí Eric. Fíjense que les voy a dar un dato. No es una cuestión partidista, no es una cuestión nada que ver, o sea, no estamos aquí, no es una cuestión de esa, pero hay un estudio que si ustedes se fijan, nuestro presidente tiene como una forma muy peculiar de expresarse de forma oral. Creo que pues ya ha sido hasta tema de burla y de sátira y X cosa, ¿no? Y precisamente hacían un estudio, analizaban todo este proceso de comunicación, de por qué existía o por qué lo había desarrollado, porque lo analizaban cuando él iniciaba su proceso político, su formación política, no tenía esta forma tan pausada de comunicarse. Era más fluida, era más rápida, tenía mayor entonación, le daba mayor volumen, y conforme fue progresando o fue pues, formándose políticamente en esta carrera política que él tuvo, pues llega a esto que nosotros conocemos, ¿no? Que pues de todas las mañanas lo vemos, que es lento, que es pausado, que maneja un mismo tono de voz, que no hay una variación en su volumen. Entonces, analizaban toda esta parte y era muy curioso porque decían, es que va enfocado este proceso que él desarrolló. Imagínense a qué tal grado interviene el paralenguaje. Él descubrió o él desarrolló esta técnica de comunicación verbal
porque va destinado a un grupo social. Aquella persona que culturalmente no está tan empapado, no tiene un grado académico, no tiene una formación académica, que culturalmente, que educativamente tiene niveles muy bajos, hay conceptos que no va a lograr entender si tiene una velocidad como cualquiera lo pudiese tener. Entonces, el mensaje es ese, lo va pausando para que este tipo de personas, que es a quien él pretende llegar, entienda lo que él quiere dar a conocer, ¿sí? Entonces, y tiene razón, muchas veces cuando alguien nos explica, digo, es una sátira, esa es en políticas, por ejemplo, que alguien no hablaba español o lo hacen mucho cuando llegaban a colonizar, ¿no? Ciertos lugares y habían indígenas, habían nativos, les hablaban pausado, ¿no? Yo soy tu amigo. O sea, era lento, era pausado para que le pudieran entender. ¿Sí se acuerdan de esa parte? ¿Sí podrán tener remembranza de eso? Bueno, entonces el paralenguaje es precisamente eso. Y ahora lo estoy haciendo una analogía o le estoy poniendo un ejemplo de un grado político bastante alto, como por ejemplo un presidente de la República utiliza estos elementos de comunicación no verbal para dar a conocer un mensaje, para poderse comunicar con un grupo específico que es al que él quiere llegar. ¿Vamos bien entonces? Sí. Sí, muy bien. Ok, bueno. ¿Cuáles son los elementos del paralenguaje? Tenemos volumen, entonación, tono, ritmo y textura. El volumen, ¿a qué se refiere? Esta intensidad con la que se emite un sonido. Y tiene que variar, ¿no? O sea, va a variar según la situación y según el tema. Si estás en una iglesia, por ejemplo, ¿cuál es el volumen que nosotros utilizamos? Muy bajito, ¿verdad? O sea, más si vas a chismear, súper bajito. Entonces, ese es el volumen que nosotros le podamos dar a la comunicación o el proceso de verbal que nosotros vamos a tener. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia entre un volumen y la entonación? Chicos, ¿cuál será? ¿Qué diferencia hay entre volumen y entonación? El ritmo. El ritmo, no, por allá aparece el ritmo y es otro elemento no verbal que también interviene. El ejemplo que nos puso ahorita, ¿no? Más o menos. Exactamente. El ejemplo que hicieron sus compañeras, en donde leían la misma frase con diferente entonación, ¿sí? No es lo mismo. Podemos gritarlo. O sea, esa misma frase se puede ser gritado, pero con diferente entonación. Entonces le va a ir dando sentido a la frase. ¿Sí vamos bien hasta Las acá? entonaciones, sí, le voy a hacer comentario, las entonaciones son como la gente más que nada del sur que dice que los de Monterrey hablamos bien golpeado. Y no es, bueno, a lo mejor nosotros no nos distinguimos, pero dices, hablan muy fuerte, hablan así como que enojados. Y no es cierto. Fíjate que no tanto. Ustedes hablan fuerte y el volumen es fuerte. Maestra, Ajá. conlleva más el hecho de la situación o el estado, bueno, yo lo veo así, ¿no? Como que el estado de ánimo, porque puedo estar enojada y reclamar en bajito para que nos escuchen la gente, o puedo estar enojada y gritarlo, reclamarlo gritando. Es más que nada, así lo entiendo, no sé si... Sí. Maestra, Miren, ajá. es más la forma en la que decimos las cosas, ¿no? O Sí. sea, cómo nos expresamos, pues, así como decía, o sea, la frase que se está usando la podemos decir de distintas formas y a eso es lo que se refiere, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, por allí, a ver, ¿quién? A ver, déjeme, voy a agarrar a alguien aquí de la lista. Bueno, hoy tengo una manita levantada. A ver, espérame. Ok, Reynol. Ok, Reynol ya está aquí se ofreció aquí. Es ¿cómo se dice? Es voluntario. A ver, Reynol. Gracias. Realízame una pregunta. La que tú gustes. Pregúntame algo. ¿Cómo está hoy, maestra? ¿Cómo está hoy? Ese es el tono. Sí. Esa es la entonación. Sí. ¿Cómo está hoy? Ahora, hazlo sorprendido.
¿Cómo está hoy, maestra? ¿Ya vieron? Exactamente. Utilizó un mismo volumen, pero tuvo diferentes entonaciones. Las entonaciones podríamos decir que son las reglas gramaticales que nosotros ponemos en la forma escrita. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Y que también pueden tener cierto diferentes significados también, ¿no? En la entonación. Por como ahorita lo estábamos diciendo. Exactamente. La entonación es lo que le va a dar diferentes significados. La entonación, podríamos decir, sí, en cierta manera es el énfasis que nosotros pudiéramos colocarle. Por eso hay que diferenciar el volumen. Yo les voy a hablar bajito, así voy a dar la clase. Ese es mi volumen de voz. El volumen, qué tan alto, qué tan fuerte, ¿sí? La entonación es cómo yo me voy a expresar. ¡Hola, chicos! Ese es tono alto, entonación de sorpresa, ¿no? Entonces, son diferentes cosas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Bien hasta acá? La utilización de signos. Sí, o sea, que era lo que les comentaba. Prácticamente la entonación es el cómo de forma tácita, cómo ya lo llevamos a la práctica, el uso de las reglas gramaticales. Signo de interrogación, signo de admiración, punto y coma, espacios. Eso es precisamente la entonación. ¿Sale? Entonces, ¿qué quedaría, maestra? La entonación sería la aplicación de las reglas gramaticales que le dan diferente significado. Ajá, a la forma de hablar. Podríamos decirlo de alguna forma, sí, porque acuérdate que las reglas gramaticales se aplican a la escritura, ¿sí? Bueno, los diferentes significados también le da el receptor, porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un ejemplo, un médico en la televisión hizo el ejemplo de cómo se le atiende una vaca, metió la mano y se hizo una revolución. Muchos lo tomamos por el lado de que, pues sí, el médico tiene que realizar una asistencia, pero otros, como los protectores, la sociedad protectora de animales, se ofendieron y todo eso. Entonces, un mismo mensaje se emite, pero otras personas lo toman de diferente postura, por decirlo así, o diferente significado. Sí, claro, o sea, es parte de lo que mencionaba, esto que tú mencionas es lo que mencionábamos hace ratito, que tiene que ver la cuestión cultural para que nuestro mensaje sea entendido como nosotros lo emitimos, ¿sí? Porque tú mencionas algo ahorita, por ejemplo, quien conoce, por ejemplo, de los procesos de inseminación, sabe que pues no hay de otra, pues que tienen que ser invasivos, en este caso el médico veterinario, para poder realizar la inseminación, ¿verdad? Y como tú dices, habrá gente que tiene otra perspectiva cultural de esto, y pues no, oye, ¿cómo? Los derechos del animal, ¿y por qué? Pues es violación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero tiene que ver esta parte. Entonces, en el caso, por ejemplo, digo, ya aterrizando esta parte, la entonación es el significado que nosotros le queramos dar a nuestro mensaje de forma oral, ¿sí? Entonces, quiero hacerlo pregunta, ¿cómo? Es una pregunta, ¿sí? Quiero hacerlo de admiración, hola, es otro tono, ¿sí me entienden? Maestra, pero ahí también tiene que ver el lenguaje corporal, ¿no? Tiene mucho que ver. Sí, claro, o sea, digo, ya muchas, ya vamos sumando. O sea, ya ustedes lo que ven, pues ya es como sumar todo, ¿no? La cuestión de la kinésica, la cuestión del paralenguaje, la cuestión de la distancia, o sea, todo esto tiene que ver y va a ir sumando. Isabel nos dice, ¿y tono pudiera ser también un estado de ánimo? Claro, podemos también referenciarlo como un estado de ánimo. Interviene el estado de ánimo, eso claro que sí es importante, pero más que intervenga el estado de ánimo, es el estado de ánimo con el que lo expresemos, porque podemos estar muy tristes, pero si en tu trabajo, en tu chamba, te toca poner la cara de feliz, pues estás triste, pero pues lo estás expresando feliz. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, muy bien. Ok, perfecto.
Ahora, vámonos con el tono. La verdad es que me encanta que participen porque pues obviamente ya vamos entendiendo y vamos aterrizando conceptos que a lo mejor pudiesen ser confusos o que en un momento dado se pudiesen parecer. Dice, el tono es el alto o bajo nivel de graduación de las voces, sean voces agudas o sean voces graves. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, ay, se me fue. ¿Ven la película o vieron la película de Son como niños? ¿Sí? ¿La de Son como niños? Todas, sí. ¿Sí? ¿Sí ya la vieron? Sí. ¿Se acuerdan de Saskatchewan? Ajá. Sí. Ah, bueno. Entonces, él tiene un tono de voz agudo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. El tono es esto, el tono de voz que nosotros tengamos. Hay quienes tienen la voz muy aguda y hay quienes tienen la voz muy grave, ¿sí? Entonces, fíjense que acá pasaba algo muy curioso. Mi mamá es maestra, bueno, era porque ya se jubiló, maestra de preescolar, ¿no? Y entonces, mi mamá cuando daba clases, de repente, pues ya llegó ya más grande, me tocaba pues que irla a traer o que X cosa y pues yo me sentaba a escucharla, ¿no? Y me daba cuenta cómo mi mamá cambiaba del tono de voz cuando daba clases y yo decía, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué cambia su tono de voz? Y cuando hablaba con los niños, para empezar gritaba, ¿no? Porque pues estamos hablando de niños de 3 a 5 años que pues ganancias que estén ahí sentados, ¿no? Que estén ahí tanto tiempo encerrados. Y entonces mi mamá de repente, sí, claro que sí, si se tienen que retirar, no tengan ningún problema. Entonces, cuando a mí me cae el 20, me doy cuenta que mi mamá forzaba su voz a hacerla más aguda para poder hablar con los niños. Y yo me mataba de la risa porque un día la grabé y le digo, ¿por qué hablas así? ¿Por qué no hablas como normalmente hablas? Me dice, es que yo hablo normal. No hablas así. Cuando tú hablas en tu salón de clases, tu voz es muy aguda. Y ella me explicaba que tuvo que aprender o tuvo que desarrollar esta técnica porque si no lo hacía, cuando terminaba las clases, terminaba afónica. Y entonces eso para ella, de alguna manera, era un apoyo, ¿no? O una habilidad que ella desarrolló para que después de las horas que tuviera que estar sentados con los niños, trabajando con los niños, no se quedara afónica. Y muchos de nosotros hacemos eso. Cuando hablamos con una persona, volvemos o nuestra voz grave o la volvemos aguda de acuerdo a las necesidades que tenemos de comunicarnos. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, Arqui. Ok, perfecto. Vámonos con la textura de la voz. ¿Qué es la textura de la voz? Dice que la textura de la voz puede ser puede ser tersa, puede ser suave, puede ser nasal, puede ser grave, puede ser gutural. Les voy a poner el ejemplo de otro personaje. ¿Ustedes vieron o alguna vez alcanzaron a ver la serie de La Niñera? ¿La Nana Fine? La Nana Fine, exactamente. ¿Sí se acuerdan que ella tenía como una voz muy peculiar? Sí, como que entre gangosa, ¿no? Es una voz nasal. A ese tipo de voces se le conoce como voz nasal, como cuando tenemos gripa, que estamos así con todos mocositos, esa es una voz nasal. Entonces, la textura de la voz es esta textura con la cual nosotros nacemos. Hay personas, por ejemplo, que tienen una voz muy, muy grave, pero muy, muy grave. ¿Cuál otra? Ana Gabriel, esta cantante que tiene una voz muy peculiar. César Évora, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si hablamos de Ana Gabriel, es una voz muy áspera, muy, muy áspera, muy aguardientosa, así como que, o sea, como que se está ahogando, no sé. Entonces, estas son las texturas de la voz. ¿Vamos bien hasta aquí? Peggy. Como Peggy también, Peggy exactamente. Marge Simpson. Sí, digo, ya podemos ir aterrizando este tipo de cosas y nos vamos dando cuenta cómo la voz también o el tono de voz tiene que ver en esta parte. Y por último, llegamos a esto que es el ritmo. ¿Qué es el ritmo, muchachos? Y no estoy hablando de echarle baile. Es la velocidad con la que se habla. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan lento? ¿Cuál es la velocidad con la que se está hablando? ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, Arqui.
Ok. Nos vamos a ir rapidito acá, ¿sale? Porque ya llevamos, por ahí son las 10:26 y veo que ya están cansaditos también, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los otros elementos de la comunicación no verbal? Ya hablábamos de los sentidos, que esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque acuérdense que era lo que les decía, por ejemplo, el no, el sí, el cómo afirmas, el lo que ves, los gestos, la mímica, cómo tú te sientes. De repente, por ejemplo, tienes una reunión con alguien y tú no sientes empatía por esa persona, visualmente no te es agradable, o tiene un mal olor, o sea, y ya desde allí ya te está diciendo algo, ¿no? De repente te va a tocar a alguien que, oye, digo, es que sabes qué, a mí me lastima el desodorante, yo no puedo usar porque soy alérgico al alcohol, me lastima, y entonces pues no pueden, ¿no? O sea, no es porque no quieran, simplemente no pueden, y entonces obviamente la sudoración emite un olor y tú dices, híjole, no se bañó, ni se ha de bañar, y pues ya te estás haciendo una idea que a lo mejor no es, ya te está comunicando algo, a través del olfato ya te está comunicando algo, erróneo a lo mejor el mensaje, pero pues te está comunicando algo, no, pues no se bañó, no se baña, no se cuida, no tiene cuidado con su aseo personal, o sea, son cosas que te están dando un mensaje. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Vamos. Sí. Okay, perfecto. Otra cosa es la vestimenta. Esto es bastante interesante porque pues, prácticamente tiene que ver con lo que decíamos hace rato. Si ustedes, por ejemplo, se encuentran a alguien de short, les digo, tenis, pants, playera, sudadera, boina, ¿qué piensan que hace? O sea, ¿cuál es su labor o qué está haciendo? ¿Está domingueando? ¿Se dedica a hacer deportes? ¿Qué más? ¿Es jubilado? Exactamente, pues no así como que tenga una chamba, pues no está muy preocupado, exactamente. Y si de repente se lo encuentran ustedes, este mismo personaje en un juzgado, pues es cliente, vino a acompañar a alguien, es un demandado o es un demandante, ¿sí o no? Es la perspectiva que les va a dar. Y oh, sorpresa, resulta que no, que es tu abogado. Chirrión, no, pues es que un abogado no se viste así. ¿Cómo se viste un abogado, muchachos? Según desde su perspectiva, ¿cómo se viste un abogado? Traje, saco a lo mejor, o jeans, pero con saco formal, maletín, zapatos, mocasines, no sé, formal, ¿no? Pues para ti, o sea, bien peinado, con gelecito, o sea, todo lo que gustes, de eso habla precisamente. Dice, por allí dice Cecilia, tengo a mi hija de 7 años a un lado, está escuchando el tema y también da sus opiniones, que está entretenido el tema, ok. Relojes carísimos, sí, uñitas bien limpias, o sea, ¿dónde vas a ver un abogado con la uña llena de tierra? O sea, anillazo de oro. Anillazo de oro en el dedo, ¿cómo se llama este chiquito? Se me fue, en anillazo de oro aquí. Entonces, son elementos que de alguna manera las vestimentas y los accesorios que acompañan, pues te dicen algo, ¿no? Te están comunicando algo. Hay algo muy curioso y es que, por ejemplo, los señores ya adultos mayores no pueden salir sin vestimenta dentro de sus accesorios sin un cinturón. Yo me acuerdo mucho que mi abuelito decía, no, es que el que es varón debe usar faja, debe usar cinturón. Si no es varón. O sea, y para él era importantísimo usar el cinturón. ¿Cuántos de nuestros hijos, cuántos incluso de nosotros salimos y nos olvidamos? Creo que tenemos 1 o 2 cinturones, el formal y el no formal, y párale de contar. Y antes tenían gamas completas de cinturones. Entonces, ¿cómo también eso te está dando un mensaje, ¿no? Pues si llegas con un adulto que está acostumbrado a usar este tipo de accesorios y te ves sin cinturón, no, desfachatado, ni se ha de preocupar por cómo se viste, ha de ser un irresponsable, un haragán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la vestimenta, los accesorios, etcétera, también te están dando te están dando un mensaje, te están comunicando algo. ¿Cómo se llama ahorita? Esta que se ponen acá, como la mariconera. ¿Qué es lo primero que piensan? Ustedes se encuentran a alguien de pants, de sudadera, tenis y una su mariconera aquí. ¿Qué es lo primero que piensan? Fulano no se dedica a vender chicles, ¿verdad?
Narcomenudista. Exactamente, o sea, por eso les digo, no vende chicles el fulano que anda aquí la mariconera, que anda de tenis, de pants. Entonces, te dice algo, te manda un mensaje de manera definitiva. Y lo otro, que aunque vende dulces, pero de los otros, para adultos, exactamente. Entonces, y lo otro que interviene es el uso de los colores, ¿no? Cómo de manera psicológica, de manera inconsciente, interviene con nosotros el uso de colores. Ustedes sabrán que, por ejemplo, los restaurantes, el verde, el amarillo, el naranja, son importantísimos. ¿Por qué? Porque te despiertan la ansiedad de estar comiendo. Y como también es un color muy fuerte, pues tampoco te permite estar tanto tiempo en un restaurante. Aquel restaurante que llegas y hay esos colores, lo que tiene es mucha circulante, porque el comensal come y se va, porque es molesto estar con esos colores al tiempo. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Ok, chicos. Bueno, vámonos con la credibilidad de un buen orador. Se requieren, bueno, por lo menos acá enmarca 3 elementos muy importantes para considerarse un buen orador. Un buen orador dice que debe transmitir un mensaje de manera de una manera adecuada, ya que si lo hace de forma contraria va a causar una confusión, obviamente, en los receptores. Pueden interpretar de distintas maneras la información y sobre todo va a repercutir en este proceso de comunicación que él quiere establecer. ¿Cuáles son los 3 elementos básicos o de mayor importancia que debe tener un orador para ser considerado un buen orador? Conocimiento del tema. Esto es importantísimo. Alguien que no conoce el tema, desde allí no podemos llamarlo un buen orador. ¿Por qué? Porque entonces va a decir puras burradas, te va a malinformar, te va a decir cosas incoherentes, te va a confundir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú conoces el tema, puedes no solamente poderlo comunicar, no solamente lo puedes transmitir, lo puedes transformar, puedes utilizar ejemplos, utilizas analogías, haces chistes, incluso hasta lo haces entretenido cómo transmitir tu mensaje, ¿no? Pero es el conocimiento del tema quien te va a dar todas estas herramientas. La segunda es la reputación. Y no hablamos de bueno, tiene que ver la cuestión ética y moral de esta persona, ¿no? Por ejemplo, si un motivador, ¿cómo se llaman? Estos de vida, ¿no? Te habla, o sea, te va a dar una ponencia, pues lo más lógico es que tenga un nivel de vida tranquilo, pues que pase desapercibido, que no tenga escándalos, que a lo mejor no tenga vicios, que sea bien portado, que tenga una familia, que tenga una estabilidad emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de esto, la reputación del orador se va haciendo conforme a estos dos, conforme al conocimiento del tema. Si ustedes van y les dicen, oye, es que fíjate que va a haber una ponencia de fulanito, entonces, ay, es que ya fui la vez pasada, fíjate que no conocía el tema y decía esto y decía lo otro, entonces ya hasta desanimas al otro. Entonces, y de veras sí no conoce, no, es que fíjate que se va por la tangente y no habla bien y ya. Entonces, la credibilidad o la reputación del orador es una persona que no conoce el tema. Entonces, sí van como hiladitos, ¿no? Sí, el conocimiento del tema te va a dar una reputación, ¿sí? Exacto, hoy les llaman coachings, exactamente, hoy les llaman coaching, precisamente esta parte, ¿no? Que tú puedas dominar un tema y que tengas conocimiento de él. Esto te va a dar una reputación. Ah, oye, es que fíjate que fulano va a dar una plática y es buenísimo porque conoce excelente el tema, lo trata y vieras que es súper ligero y puedes estar ahí toda la ponencia y no te aburres. Ah, entonces, sí, invítame a ver cuándo vamos. Y ya te llevaste otro cliente, ¿no? Y la última parte es esto de saber escuchar. Un buen orador no únicamente tiene que ser un buen hablante, no solamente tiene que ser un buen emisor, por el contrario, tiene que ser un buen receptor de los mensajes. Tiene que ser objetivo, tiene que ser objetivo en el momento de cuando él recibe una crítica.
A ver, ¿por qué me lo está diciendo? O sea, ¿realmente fallé en esto? No, sí fallé. Ok, entonces debo corregirlo. No debe interrumpir porque debe ser capaz de ser tolerante. A ver, si me está haciendo la crítica es por algo. Algo no le gustó y voy a terminar de escuchar lo que él me está diciendo para ver qué tanta razón tiene, qué tanto puede ser, qué tan realmente cierto es lo que él me está diciendo. Y lo voy a dejar terminar porque a partir de acá yo puedo tener la capacidad de reaccionar y decirle, a ver, espérame, si tienes toda la razón, fallé en esto, pero mira, te ofrezco esto y esto. Entonces, cuando el orador tiene esta capacidad realmente de escuchar y de no interrumpir, dejar que la retroalimentación se dé completa, obviamente va a tener toda la perspectiva del por qué se lo están haciendo. La cuestión de la cortesía y la cuestión de la cultura general. Un orador no solamente tiene que ser bueno para su tema, tiene que ser bueno para todos los temas, ¿sí? Puede ser capaz de hablarte y de darte ejemplos no solamente nacionales, no solamente estatales, te puede tomar referencias de autores, te puede tomar ejemplos de otros países, te puede poner ejemplos de literatura. O sea, tiene un mundo de apoyo con el cual puede soportar sus ideas, puede sustentar sus ideas, pero para que esto se logre, tiene que tener conocimiento general de todo, o sea, de todo lo que está, de todo lo que le rodea. ¿Vamos bien, chicos? Sí, aquí. Ok, perfecto. Y por último, son 10 consejitos que se les da precisamente para hablar en público. Es contar lo más interesante de ti, por ejemplo, cuando se presentan, pues yo soy fulanito de tal, soy nacido en tal lado, pues mi formación académica es eso, para llamar la atención. Lo segundo, tienes que practicar tu discurso, indiscutiblemente. Para poder alcanzar el éxito hablando en público, no hay más que la práctica. Siempre pregúntate hasta que te quede claro. O si a ti te queda claro la idea, poder expresarlo y poder comunicarlo a los demás va a ser bastante sencillo. Mantén el respeto por la audiencia, lo platicábamos hace rato, escuchar es parte vital de ser un buen orador. Hazte un guión con el que quieras contar, no es un discurso, es un guión. Son apuntes, son cosas muy puntuales con las cuales tú vas a tratar. Adecúa el discurso según tu audiencia. No podemos hablar de la misma manera con personas del norte que con personas del sur, con personas que tienen un doctorado, con personas que tienen primaria trunca. Digo, sí interviene. A veces suena elitista. No es elitista. Es saber cómo poderte comunicar, cómo elegir las palabras exactas para poderte comunicar. Contar tus problemas no es adecuado. O sea, es que hoy estoy triste, es que fíjense que yo me divorcié, fíjense que... No, te pueden servir referencias de tu experiencia para poder ilustrar algunas cosas, pero no quiere decir que vas a contar tus problemas, que te vas a despepitar ahí con tu audiencia. ¿Vamos bien? Si algo no conoces, esto es muy importante. Si ustedes no conocen un tema, ser claros, discúlpame, no abundo en ese tema, no conozco ese tema, pero te prometo que para la próxima te lo traigo dominado. Es más práctico que empieces como a cantinflear literalmente, y acuérdense que ya es verbo, a cantinflear y te empieces a salir por la tangente. Creo que te ves incluso menos ético cuando se hace eso, que cuando eres responsable y dices, no, ese tema no lo abundo, pero pues ilústrame, claro, te escucho. Incluso hasta haces partícipe de tu audiencia y pues también tu audiencia se empieza a interesar en esa parte, ¿no? Confiar en lo que transmites. Esto va hilado a que si conoces el tema, pues vas a ser capaz de transmitir una buena idea. Y sobre todo, respiren con calma, hablen pausado y hablen tranquilo. ¿Sale, chicos? Ok. Bueno, ¿hasta acá tenemos alguna duda de esto? No, maestra. Nada. Ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces, si hasta aquí, si no tenemos ninguna duda, no tenemos preguntas, comentarios al respecto. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Puro 10 en el score? Perfecto. Okay. Sí, maestra, claro. No hay pretexto. Me gusta mucho esta clase. Muchísimas gracias. Cecilia, por ahí tenemos levantadita la mano.
Sí, no, nada más un De hecho, cuando estaba viendo este tema, me acordé de una clase que tuve yo allá por el año del 2001 en la carrera de trabajo social. Me recordó bastante el discurso que di. Dijeron tema libre, dije pues yo me voy a explayar. Y viendo todos estos puntos dije, mira cómo en aquella clase vine a practicar lo que ahorita vimos en este tema. Empecé de atrás para adelante. La comunicación no verbal, el paralenguaje, que todo, como decía usted, todo va sumando. Que al final de cuentas llegué a un a una buena comprensión de mi discurso oral. Ese día, creo que cuando ya nos dieron el tema, como dice usted, todas sacamos 10. Me entendieron perfecto y de hecho hasta la maestra me agradeció porque todos los alumnos habían salido bien. Que era una broma que había hecho y total que como quiera les expliqué cada punto. Me hizo recordar ese tema ayer que lo estuve viendo. Es que déjenme decirles que, les reitero, o sea, no son temas que estén alejados de lo que ya han hecho. O sea, son temas que realmente ustedes han abordado y que muchos de ustedes lo llevan a la práctica de forma diaria. O sea, la idea de esto es darles las herramientas ahora teóricas del por qué, del cómo, del cuándo, del dónde, ¿sí? Para que ustedes fortalezcan estas habilidades. Yo estoy 100% confiada que todos ustedes acá desarrollan estos procesos de comunicación, los han realizado, pero ahora con este sustento teórico les puedo asegurar que mucho de su proceso comunicativo va a cambiar y ahora son conscientes del por qué tiene que cambiar. Ok, chicos. Pues la idea es esa, muchachos. La idea es que no se queden con ninguna duda. Yo lo hago con las mejores intenciones, se los he dicho siempre, se los reitero, mi compromiso es con su aprendizaje y si lo logro, pues bienvenido, ¿no? Creo que yo también me voy con esa gran satisfacción de que estoy logrando eso que me estoy proponiendo y pues les digo, si tienen dudas, si tienen preguntas, háganmelas sin ningún problema, alguna observación, algún comentario, alguna anécdota, porque muchas veces ahí es cuando nosotros aprendemos. Mi papá decía algo muy interesante, sé que no son mis hijos, pero dice, el hijo aprende de dos maneras, por obediencia y por experiencia. A trancazos. Entonces, no, ¿verdad? Exacto. Por eso dice, el que obedece, por eso mi papá, es que el hijo aprende de dos maneras, dice, por obediencia y por experiencia. Si obedece, vas a ver que las cosas se hacen bien. No obedece, solito se va a dar y va a aprender que lo que hizo se aprende de otra manera. Entonces, ya les reitero, no son mis hijos, pero podemos aprender de las experiencias de otro, ¿no? Y no cometer errores que a lo mejor otros no, o que los otros cometieron, o viceversa, tuvieron éxito. Ah, la clave del éxito de esta situación es esto, porque fulanito ya lo llevó a cabo y lo logró. Entonces, también podemos aprender de eso, muchachos. ¿Sale? Entonces, chicos, si no tenemos ninguna duda, si todo quedó claro, ya espero puro 10 en el score. Me despido, pasen una muy bonita noche, disfruten su semana y éxito, muchachos. Igualmente, maestra, gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Feliz noche. Feliz noche, maestra.